buenas noches, Campeche. Muy buenas noches, Yucatán. Buenas noches, Quintana Roo. Estamos aquí en su programa A Corazón Abierto, en donde en los últimos programas hemos tratado de buscar este atractivo de las raíces de la península, este gran atractivo, esta gran sabiduría de quienes habitaron estas tierras hace muchos años, y de quienes cada vez descubrimos cosas mejores, cosas nuevas, cosas asombrosas, nombres, raíces, en fin, tantas cosas que nos van uniendo y que nos van obviamente haciendo amar mucho a esta tierra. Mi nombre es Lilia Arellano y permítame presentarle a quienes nos acompañan esta noche. Tenemos a Mari Cobá, ella es presidenta del Consejo de Pueblos Mayas. ¿Qué tal, Mari? Muy buenas noches. Buenas noches. Está también Noemí Chan, representante del Consejo de Pueblos Mayas. Noemí, buenas noches. Qué jovencita estás, ¿cuántos años tienes? 41 años. ¿Subes un 41 poco? años. Ay, pues los disimulas todos, ¿eh? ¿Sí? Sí, disimulas, pero fácil, como 15. Wow, muchas Esos te gracias. los comiste, ¿verdad? ¿Un poco no? Totalmente. ¿No estás de acuerdo, tocaya? Licenciada Lilia Gutiérrez, investigadora de la cultura maya y del calendario maya. Así es. Muchas gracias por tu invitación, Lilia. Es un gusto. Y bueno, tenemos muchas cosas realmente de qué platicar y me da muchísimo gusto que ahora este panel esté conformado por mujeres, porque me parece que por ahí ya podemos empezar a muchas cosas, ¿verdad? Sí, creo que es nuestra época fuerte. No para llegar a la presidencia ni nada de eso. En lo No, absoluto, todavía no, ¿eh? para No, armonizar, todavía no. para armonizar. Para ir haciendo camino al andar. Así es. Platícanos, Mari, tú estuviste en una película, en Apocalipsis, de Mel Gibson, y bueno, fue sumamente criticada por historiadores, por mucha gente, que si los mayas, que cómo los pusieron sanguinarios, ¿qué pasó ahí? Pues antes que nada, muy buenos días, me da gusto, buenas noches. Está bien, son días y son noches Son y días son tardes. y son noches. Total, para los mayas estamos en el no tiempo. Me da mucho gusto estar aquí en este programa, sobre todo que nos hayan invitado a hablar de lo que es la cultura, la visión de nuestros antepasados. Sí, efectivamente, la película se llama Apocalipto y el productor fue el señor Mel Gibson, y efectivamente, como lo mencionas, fue muy criticado en su momento. Entonces, a lo mejor porque las personas que en su momento criticaron, pues no supieron la forma, cómo se trabajó, cómo se manejó esta película. En realidad es una historia que no es documental, no es un tipo documental, es una historia hablado en lengua maya y se trabajó de esa manera, se ancló en una parte de la cultura maya, aunque no es la historia real ni verdadera de la cultura maya, es una historia que se adaptó. Era un guión basado en el amor de una pareja, en las costumbres de esa época, pero no necesariamente un documental histórico. No, efectivamente, no es ningún documental, es una película como los que suele hacer el señor Mel Gibson, y se nos fue invitado a trabajar en esa producción por el motivo que somos hablantes mayas y somos parte de la cultura, para darle realce a la historia. Para darle así un toque de veracidad. ¿Y qué tal te sentiste? ¿Te maquillas ya muy bien? Ay, te enseñaron ahí los de gracias. Hollywood, ¿no? Muchas gracias, donde uno anda, luego aprende cosas. Sí, estuve trabajando durante toda la producción, nos tocó estar en la coordinación de los actores mayas, desde el inicio en para el todos casting. los extras y hablar en maya y pedirles lo que hicieran y para dónde se movieran y todo eso. No, no exactamente, nos tocó estar desde el principio en la selección, en el casting de la gente maya, y después nos tocó coordinar a los actores mayas. La persona que estaba a cargo de enseñarles a hablar y todo eso fue otra persona. En mi caso fue coordinar la producción, llevarlos, traerlos, y algunas cuestiones también de coordinación, de enseñarles
en alguna parte lo que tenían que hacer, así como usted lo dice. Ay, mira qué interesante. Una de las personas que sí estuvo a mi cargo desde al principio es la niña que aparece en la película, Isidra Joil, que ella es la que hace el papel de la niña que predice. Ella sí estuvo a mi cargo desde el principio, comenzamos a enseñarle a pararse frente a la cámara, aprender a hablar, a manejar sus manos, sus expresiones, pero en realidad ella pues es una niña talentosa que no tuvimos que batallar mucho con ella. Qué interesante ha sido la participación de los niños en los últimos filmes interesantes, ¿no? Muy, muy interesante, es un cambio extraordinario. Y bueno, con relación al Consejo de Pueblos Mayas, y tú como representante de ese consejo, Noemí, ¿qué actividades realizan? ¿Qué hacen? ¿Cómo promueven la cultura? ¿Logran hacerlo? ¿El Estado los ayuda? ¿Qué hacen? Pues fíjese, no mucho, la verdad casi no tenemos el apoyo y doña Mari siempre ha comentado eso en todos los eventos que asiste, que a veces por ser mujeres indígenas no tenemos muchas puertas abiertas, pero sin embargo seguimos luchando, insistiendo y sabemos que ese día va a llegar y va a ser pronto que también seamos escuchadas. ¿Qué clase de puertas quieren abrir? Pues nosotros tratamos de que se nos respeten las costumbres, tratar de seguir y conservar esas costumbres, esas tradiciones, como la comida, los bailes, todo eso. ¿Y cómo es que le cierran esas puertas? ¿Qué hacen? Porque no, de repente a veces no nos invitan a los eventos, no se da mucho eso. ¿Que invitan a profesionales o qué hacen? Yo creo que aquí lo que nos quiere comentar Noemí, bueno, de antemano podemos comentar que nosotros ya tenemos más de 10 años trabajando con esta asociación, donde estamos rescatando, promoviendo, difundiendo lo que son nuestras costumbres, nuestros valores, nuestros conocimientos. No es que nos cierren las puertas, simplemente las puertas están cerradas desde siempre. Lo que hacemos es tratar de abrir esas puertas, llevar esta información, llevar este conocimiento. Entonces, no es que las puertas se cierren, sino que hace falta que se abran espacios. A ver, ¿cuáles costumbres consideras tú que son fundamentales para preservarlas? La cultura maya, nuestros antepasados, tienen una cosmovisión. La cosmovisión es desde el pensamiento, desde nuestra forma de actuar, nuestra forma de ser, nuestra forma de vestir, nuestros bailes. Todo eso forma parte de nuestra cosmovisión. Entonces, cuando nosotros dejamos de practicar alguno de estas actividades que consideramos para nosotros importantes, es borrar la memoria de nuestros antepasados. Esta cosmovisión es fundamentalmente un alimento espiritual, vamos a llamarlo así. Es un alimento espiritual. Inclusive el hablar nuestro idioma es un valor espiritual para nosotros, porque el idioma que hablamos, el materno maya, hay cosas que ya no tiene el mismo simbolismo cuando se habla en otro idioma como es el español que hablamos. Va perdiendo su simbolismo, va perdiendo su esencia. Entonces nuestra cultura, lo que queremos que se preserve es en general, es nuestro idioma, es nuestra forma de pensar, es nuestros campos, nuestros bosques. Al momento que se pierde alguno de esos principios, de esas costumbres, entonces rompemos una armonía con la naturaleza, porque la cosmovisión de los pueblos mayas, la cosmovisión de nuestros antepasados, es que el maya está ligado, es parte de la naturaleza. Nosotros somos parte del mismo sistema. Entonces, cuando algo se desprende, se pierde mucho. Bueno, y de esta parte de la cosmovisión, pasemos ahora a Tocaya, lo que es el calendario. Así es, Lilia. Fíjate que hablando precisamente de esa gran cosmovisión,
de esa gran filosofía que tienen y han tenido y que tendrán los mayas, porque realmente la palabra maya es a nivel cósmico, a nivel planeta, porque precisamente por ese gran legado que nos dejaron los antiguos, sobre toda su arquitectura, expertos en ingeniería, en matemáticas, y como tú bien decías, vivimos en tierras sagradas. Por algo estamos llenos, toda la península está llena de esas pirámides que realmente son centros de energía, donde nos están dejando toda esa gran sabiduría, todo ese gran conocimiento que tenemos que reconocer. Nosotros como Antiguo Mundo Maya realmente estamos ocupados en promover, difundir, rescatar, aunque todavía hay muchos pueblos que siguen toda esta gran cosmovisión, toda esta gran filosofía de vivir con la naturaleza, en todo un equilibrio. Y fíjate que mi esposo es estadounidense, es el que se encargó, él fue lamentablemente, pero ahora estoy muy orgullosa de saber realmente cuál es mi origen, cuál es nuestro origen. ¿Tu marido te lo enseñó? Me enseñó a amar quiénes somos, porque él empezó junto con otras personas esta gran investigación del calendario Tzolk'in, que es la energía que regula los días. El calendario Tzolk'in era utilizado y todavía es utilizado en algunas comunidades. Tiene un gran... ¿Es el que predice que el 2012 vámonos todos? No, en lo absoluto. Es un cambio de era. No vaya a ser, ¿verdad? Recordemos que los mayas, como grandes expertos y conocedores del universo, manejaban en forma experta los ciclos del tiempo. Todo se repite, todos estos ciclos, toda la historia se repite, y ellos eran expertos en medir el universo, en medir el movimiento de los planetas, del sol, de los eclipses. Es un cambio de era solamente. Están habiendo muchos cambios actualmente a nivel planeta, a nivel físico, y debemos de ocuparnos y entender qué es lo que está sucediendo realmente. Y los mayas lo sabían. El calendario Tzolk'in es una parte de esta gran visión de por qué los mayas lo sabían. ¿Nos vamos a un corte? Claro que sí. Volvemos. Quintana Roo vive. Vivir intensamente tiene un gran significado. En Hospital Americano tenemos más de 20 años en Cancún y con un excelente servicio médico. Área de urgencias, ambulancias 911, radiología y laboratorio las 24 horas. Visítanos en Retorno Viento 15 Supermanzana 4, teléfono 287-8022 al 29. En Hospital Americano, cuidamos lo más importante de tu familia.